Ha terminado hace unos minutos la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se ha abordado la condonación de parte de la deuda autonómica. Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas del PP se han levantado de la reunión. Una propuesta de Hacienda a la que se oponen porque consideran que es una trampa y un chantaje de los independentistas. Es una tomadura de pelo que nos traigan para aprobar las cuestiones que ya previamente han aprobado y han pactado con los independentistas. Nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para la finanza de las comunidades autónomas. Y doblemente histórica porque también hoy hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. ¡Madre! Cuando la alerta por fin llegó a la población, Mazón seguía ausente. Llegando al CECOPI, de camino al CECOPI. Hoy, con más precisión que nunca, detalla el minuto exacto en el que dice se sentó en la mesa. A las 20:28 llegué al CECOPI. Y por tanto se desdice de lo que contó hace meses. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Ambas versiones no coinciden, insiste la prensa. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? Pero fuentes presentes en el centro de emergencias desmienten esta nueva versión. Confirman a RTVE que Mazón estaba ahí antes de las 8. Hola, buenas tardes. Como él mismo dijo al principio. En noviembre, además, en este mensaje habló de que a las 8:20 estaba sin cobertura en el CECOPI. Dice que no contestó a las llamadas de la vicepresidenta Teresa Rivera porque estaba fuera de cobertura en un CECOPI donde ahora dice que no estaba. Todo ocurre en un momento clave cuando la juez del caso estrecha el cerco sobre el CECOPI. Las decisiones que se tomaron esas horas críticas, las alertas a la población fueron cruciales. ¡Métete! ¡Agárratelo! ¡A los cables gordos! Según dijo en este auto, podrían haber evitado víctimas mortales. Se ha pasado, pues quizá de una versión de defensa política a una versión de defensa judicial. Y la hemeroteca contesta a cada uno de los bulos. Acusaciones de mentir desde Valencia. És un president carbonitzat, amortitzat, un president que ja no se'l creu ningú. Y desde Madrid. Mazón es un inútil, un mentiroso y es un zombi político. Y por favor que se vaya. Ante un giro de guión, dicen, inexplicable. Son casi 1000 páginas en las que se recogen las denuncias de los familiares de las víctimas de la Dana. Relatan las circunstancias en las que desaparecieron. Una de ellas cuenta que el agua llegó de golpe. A las 6 de la tarde le sorprendió en el garaje, reventó la puerta y alcanzó los 2 metros en muy poco tiempo. Los buzos sacaron a su hermano a los 3 días. Otra denunciante explica que su marido consiguió agarrarse a una verja cuando el agua ya le llegaba a la boca, pero la fuerza de la riada le arrastró hasta un garaje. Durante 40 minutos los vecinos le escuchaban pedir auxilio, no pudo salvarse. Otro testimonio cuenta que sus padres, mayores, iban a cenar cuando el agua de repente empezó a subir. Intentaron llegar a los pisos de arriba. En la pared quedó una huella de su mano. Seguramente, dice la denuncia, resbalaron y no lo consiguieron. Un testimonio que se repite. La mayoría de los ancianos murieron en plantas bajas sin que nadie les avisara de que tenían que ponerse a salvo en los pisos altos. Muchos de estos episodios ocurrieron antes de que las alarmas sonaran en los teléfonos móviles a las 8 y 11 de la tarde. Si él no me facilita el negocio, no hay negocio. Y por eso cobra. ¿No es verdad que eran muy conscientes de que las comisiones que estaban cobrando eran muy elevadas? Sí, éramos conscientes. El Consejo de Europa condena a nuestro país por mantener a unas 4.500 personas de la Cañada Real sin luz desde hace más de 4 años. Este organismo internacional entiende que el Estado debería haber garantizado el suministro eléctrico por encima de las decisiones de la compañía que ejecutó ese corte. El fallo no es vinculante, pero supone un reproche a nuestro país y sienta además un precedente porque vincula energía y derechos humanos.
La situación no es preocupante, dicen los médicos, pero sí hay que estar atentos. En lo que llevamos de año se han registrado al menos 110 casos de sarampión y se investigan 8 brotes activos. Ya son más de la mitad de los casos que hubo en todo 2024, con 217 en total. Son brotes pequeños y son brotes esperables en nuestra situación de eliminación. Y que no deben causar en sí alarma a la población. El brote más importante, el de País Vasco, ha afectado a unas 50 personas, gran parte personal sanitario. Según los expertos, se trata de casos importados por la gran incidencia en países como Marruecos, Rumanía o India. Hay mucho sarampión en el mundo y las poblaciones se están moviendo continuamente. Hay personas residentes en España que viajan a otros países donde hay endemia. Por eso es importante seguir las recomendaciones y comprobar que estamos vacunados con 2 dosis. Es la única forma de controlar los brotes. La primera dosis de vacuna de sarampión, rubéola y paperas estamos por encima del 95% en toda España, con lo cual no hay problema. Pero la segunda dosis que administramos a los 3 o 4 años está en el 91% y hay comunidades que están por debajo del 80%. El sarampión es muy contagioso, se propaga por gotas de saliva al hablar, toser, estornudar o aerosoles y es importante aislar al paciente hasta que desaparezca la erupción en la piel. Normalmente no tiene consecuencias graves, pero en bebés y personas mayores sí puede complicarse. Medicamentos en el mismo congelador en el que guardaban la comida. Junto con el pollo, los guisantes y algunas patatas congeladas. Restos de gasas aún ensangrentadas sin ningún tipo de control. Llegamos a encontrarlo en un office pequeño donde realmente tenían, por ejemplo, un microondas y una nevera y donde realmente comían. Los agentes nunca antes se habían encontrado algo así. Había desde heces hasta animales por allí sueltos, incluso nos encontramos con algún medicamento caducado por allí que no descartamos que lo estuvieran utilizando con las personas a las que estaban asistiendo. Un escenario que describen como dantesco, en el que 2 supuestas doctoras y 2 falsas enfermeras que se anunciaban en redes sociales habrían llegado a realizar, además de intervenciones estéticas, una ligadura de trompas. En este momento el quirófano que se encuentra en la trastienda está clausurado, pero el resto del negocio está abierto. Sabemos que dentro están los trabajadores, pero no han querido atender a nuestra llamada. Hay 4 personas detenidas y 2 más investigadas. Fue la denuncia de una paciente la que alertó a la policía que ante el temor de que siguieran operando sin control, decidieron precipitar el operativo. A las pacientes con alguna complicación les devolvían el dinero o las operaban de nuevo a cambio de no denunciar. Se conocen como tierras raras, pero no son ni lo uno ni lo otro. Son 17 minerales que se encuentran en roca y suelen estar mezclados. Separarlos para darles el uso deseado es muy caro y China está a la cabeza de esta tecnología. En Ucrania hay numerosos yacimientos, incluidos en la zona ocupada por las tropas rusas. Una vez tratados, se utilizan, por ejemplo, en electrodomésticos, equipos médicos, militares o móviles. Todos los nuevos motores de alta eficiencia para la aspiradora, para el aire acondicionado, en nuestro coche eléctrico, tienen que llevar tierras raras. Para Donald Trump, la mayor amenaza estratégica a su deseo de hegemonía mundial ya no es Rusia, sino China. Porque la economía estadounidense depende mucho de sus recursos, cuenta este experto en política de seguridad. El presidente ruso dice que está dispuesto a colaborar con los socios americanos y cuando digo socios me refiero no solo al gobierno, también a las empresas, afirma Vladimir Putin. Porque de momento las empresas estadounidenses no están mostrando capacidad para la extracción y transformación de minerales clave en 2 sectores estratégicos, la energía renovable y la defensa. De una oportunidad económica en la reconstrucción de Ucrania y estaba presionando a Zelensky para cerrar este acuerdo por el que los 2 países van a abrir un fondo de inversión y Estados Unidos va a participar de los beneficios de la mitad de los recursos naturales de Ucrania, como sus minerales, su gas natural o su petróleo. Lo que han pactado son las líneas generales, es un acuerdo preliminar y lo que no está tan claro son los detalles que van a venir después. Por ejemplo, ¿qué obtiene Ucrania a cambio? Anoche Trump dio a entender que para él esto es más bien una contrapartida por la ayuda que ya le han dado en 3 años de guerra y que en el futuro, cuando haya tregua, habría que desplegar allí una fuerza de paz, pero que esto ya depende más de Europa. Lo que entienden algunos aliados de Ucrania es que si Estados Unidos invierte en ese país y tiene allí intereses económicos a largo plazo, eso ya les daría cierta seguridad a falta de garantías más concretas o de un compromiso militar. En el borrador del acuerdo hablan de una Ucrania libre y soberana. Y a corto plazo, en lo inmediato, si Zelensky viene aquí el viernes, podrá hablar cara a cara con Trump y decirle en persona
sus peticiones después de unos días muy tensos en los que la relación entre los dos se ha deteriorado tanto. Trump llegó a llamarlo dictador y lo ha excluido de sus conversaciones con Rusia. Y este grupo de peregrinos españoles ha acudido esta mañana al hospital donde sigue ingresado el Papa para rezar por él. Francisco ha descansado toda la noche, cuenta el Vaticano, y hoy sigue gestionando asuntos. De hecho, ha nombrado a 4 nuevos obispos. Sigue con oxígeno y con su tratamiento. Esta tarde conoceremos el resultado del TAC que le han hecho para ver cómo evoluciona de su neumonía bilateral.